Entonces estamos en el tema número 9, que es el rey juzga en su trono. Y esto está basado en el pasaje de Apocalipsis 20, 11 al 15. Ya hemos recorrido todo el Apocalipsis y nos acercamos al final. El día de hoy vamos a ver la introducción a este pasaje, una descripción de lo que habla el pasaje del gran trono blanco, qué es, quiénes estarán ahí, dónde estaremos, dónde estará el trono, quién estará ante el trono y cuál será la base de ese juicio, el juicio del gran trono blanco, para al final ver un llamado. Y como les digo siempre, este es un material que preparo en base a muchas fuentes, obviamente, principalmente la palabra de Dios. Aquí las pueden ver. Así que el rey juzga en su trono, llegará un día que el rey va a juzgar en su trono. Pero hasta el día de hoy hemos visto estos 8 temas de esta serie, una introducción al Apocalipsis, que hemos hecho todo un panorama del Apocalipsis, hemos visto todo un panorama del Apocalipsis en base a esta estructura, ¿no? Apocalipsis 1:19 escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. Entonces hemos visto las que han de ser después de estas, la parte 3 del capítulo 4 al 22, estamos en la tercera parte, y hemos visto el rapto o arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 4 la iglesia desaparece del relato de Apocalipsis y se centra en la visión de Juan en el cielo, y empieza lo que se llama la tribulación y luego la gran tribulación, un periodo de 7 años, pero antes de eso la iglesia es arrebatada. Mientras la iglesia está en el cielo, acá en la tierra se manifiesta, se levanta el anticristo, quien a la mitad de sus 7 años, como hemos visto, se hace adorar como Dios. Dios usa eso para juzgar a los que se quedaron, eso hemos visto en la lección 4. Ahorita les explico en una próxima gráfica estos pasos. En el punto 5 hemos visto el rey nos juzga a los que estamos en el cielo, la iglesia, el tribunal de Cristo. La lección 6 hemos visto el rey y su novia, las bodas del Cordero. La lección 7 o la predicación o enseñanza número 7 era el rey regresa a conquistar. Y el 8, que vimos el anterior domingo, es el rey reina en su reino, ¿no? El rey reina en su reino milenial. Así que más o menos este es la imagen gráfica, fíjense. Tenemos las eras pasadas antes de la cruz, la creación, el diluvio, ¿no? Y tenemos la primera venida de Cristo hace 2000 años atrás, la primera venida de Cristo que ocurrió hace 2000 años atrás, ¿no? Y bueno, luego de eso viene el periodo de la iglesia, que era un misterio, como dice Pablo en Efesios 3. Era la era de la iglesia, que los gentiles ahora también iban a ser alcanzados. Entonces, eso es la era que estamos viviendo ahora. Y bueno, lo que estamos esperando en todo caso es el inicio de la tribulación. Ahora, los creyentes, como hemos visto, seremos arrebatados antes del inicio de la tribulación. Y durante ese periodo de la tribulación, mientras la iglesia está en el cielo, se llevará a cabo las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados. Al final de esa tribulación de 7 años, ocurre la segunda venida de Cristo con sus santos. En el arrebatamiento Jesús viene por sus santos y en la segunda venida viene con sus santos, ¿no? Inmediatamente él baja, juzga a las naciones que estaban ahí en Armagedón, en el valle de Armagedón, luchando contra Jerusalén, las derrota. E inmediatamente Satanás es atado y él instaura el reino milenial, el milenio que vimos el anterior domingo, cuando él reina en un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, que corresponde, si se acuerdan, a la visión de la estatua de Nabucodonosor, cuando Daniel interpreta el sueño de esta roca, que es el reino de Dios, que destruye todo el sistema y los reinos anteriores e instaura su reino milenial. Y lo que vamos a ver hoy día ya corresponde, fíjense, casi al final, el juicio del gran trono blanco, ¿no? Donde hemos visto que Satanás es soltado al final del milenio por un breve periodo de tiempo. Luego viene el juicio del gran trono blanco que vamos a ver hoy día, donde serán echados al lago de fuego los incrédulos. Y recién veremos en el próximo episodio, en la próxima sesión,
la era venidera, cielos nuevos y tierra nueva, donde realmente reinaremos con el Señor para siempre. Así que gráficamente tienen más o menos una aproximación en esta imagen. Y bueno, antes entrando a esto, les pido su atención, no se distraigan, los que puedan enciendan sus cámaras y prestemos atención a la palabra del Señor, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo use su palabra para enseñarnos. No sé si algunos han escuchado de este juicio. En época de la historia seguramente han habido muchos juicios y van a haber juicios famosos, pero uno de los juicios más famosos de la historia es el juicio de Nuremberg, ¿no? Allá en Alemania, llevado a cabo entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y este era un juicio contra 24, fue un juicio, perdón, contra 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi alemán, que fueron capturados de varias de sus principales organizaciones. Como ustedes saben, los nazis a la cabeza de Hitler, que es como un tipo de anticristo, no fue el anticristo, pero es como en su voracidad, en su odio hacia los judíos y en su maldad es un tipo de anticristo. En un periodo de 6 años entre 1939 y 1945, en la Segunda Guerra Mundial, ellos aniquilaron a 6 millones de judíos, el holocausto nazi, ¿no? 6 millones de judíos. Así que cuando pasó ese periodo, los principales dirigentes fueron juzgados cuando los aliados ganaron la guerra. Y el primer y más destacado juicio de Nuremberg escuchó a 240 testigos en un proceso en el que se leyeron aproximadamente 300,000 declaraciones, es decir, testimonios de lo que había pasado en los años de la Segunda Guerra Mundial, las ejecuciones de esos 6 millones de judíos y otras muertes, ¿no?, de otros países también. Entre los 24 acusados, el tribunal dictó 12 condenas a muerte, a 7 les condenó a prisión y absolvió solamente a 3. 4 de estos máximos dirigentes, al menos que fueron procesados, se suicidaron antes o después de haber sido condenados en los juicios. Uno de los artículos del reglamento de este tribunal militar decía: el tribunal admitirá cualquier evidencia que estime que tiene un valor probatorio, cualquier evidencia que tenga un valor probatorio, que pruebe que ellos habían exterminado sistemáticamente en los campos de concentración nazi, en Alemania, en Polonia, en Austria, en Auschwitz, a los judíos. Se reunió toda esa evidencia, se escuchó a los testigos y se dio la sentencia. Y en algunos lugares se hizo, incluso hay una película, Juicio en Nuremberg, ¿no? Y fue un juicio global que captó la atención global, obviamente, después de la calamidad de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando a estos acusados se les presentó las pruebas y se los incriminó y se les consultó, lo único que decían, su defensa principal fue que decían: solo seguíamos órdenes superiores. No nos pueden acusar porque somos militares, éramos nazis militares, y solo seguíamos órdenes superiores de nuestras autoridades y de nuestro Führer. Ante ello, el fiscal, los abogados y el tribunal respondió: está bien, pero hay una ley superior a la cual seguir, que es la ley natural, la ley de la conciencia, la ley de la vida. Y ellos no pudieron escapar. Y algunos de ellos escaparon aquí a Sudamérica. Uno de ellos, un famoso Eichmann, que pasó desapercibido por muchos años, hasta la década del 60 ahí en Alemania, en Argentina, como un trabajador de fábrica normal, hasta que de repente una noche el Mossad, la inteligencia israelí, lo identificó, lo siguió, lo atrapó, lo llevó a Jerusalén, lo juzgaron con todas las pruebas existentes y lo condenaron a la horca y su cuerpo fue echado al mar. Esto fue un juicio tremendo para un crimen tremendo de unos asesinos tremendos, tal vez uno de los sucesos más espeluznantes de la historia de la humanidad, que está a menos de 100 años atrás de nuestra fecha actual. Así que bueno, para los que no conocen, ahí ahora conocen lo que fue el juicio en Nuremberg a la dirigencia nazi.
Pero, ¿realmente ustedes recuerdan algo aterrador que hayan visto o que les haya sucedido en su vida? Seguramente algunos de ustedes tienen algún recuerdo. Para algunos han tenido que presentarse alguna prueba, algún examen, algún juicio, alguna defensa de tesis, algo que realmente les ha quitado la paz y la tranquilidad y les ha preocupado mucho. Seguramente sí, todos nos hemos presentado algún tipo de prueba, de examen o de indagación, espero no mayor. Pero también en la Biblia vemos pasajes sobrecogedores, ¿no? Que nos llaman la atención. Por ejemplo, Hebreos 12, 18, 21 relata acá el pasaje cuando Dios, Jehová, Yahvé, se manifiesta en Éxodo 19, 16 en Sinaí, antes de traer la ley, los 10 mandamientos. Se manifiesta en Sinaí ante Israel mediante fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, un sonido de trompeta y una voz que hablaba estruendosamente. Y el pueblo se asustó, a tal punto que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Así se manifestó Dios al pueblo de Israel. Ellos pidieron que sea más bien únicamente Moisés quien interceda por ellos. También vemos otro pasaje similar cuando Isaías ve la gloria y la santidad de Dios, cuando él es llamado al ministerio, a ser profeta a Israel, a tal punto que se estremecieron, en esa visión que él tuvo, se estremecieron los marcos de las puertas, salió humo de ahí y dijo, Isaías dijo: ay de mí, porque siendo inmundo de labios han visto mis ojos al Rey. Él vio una visión de la santidad de Dios, cuando los ángeles con 6 alas se cubrían los ojos, ¿no? Sus pies y sus manos, y gritaban y exclamaban: santo, santo, santo. Esa fue una visión aterradora de la majestad de la presencia de Dios. O la visión de Daniel cuando él cae desmayado, casi como muerto, cuando vio una visión de un ser celestial allá en Daniel 10, 4 al 8. También es uno de los pasajes tremendos que vemos ante un ser celestial, ahí Daniel. Y por último, en el libro que estamos estudiando, la visión del mismo apóstol Juan cuando recibe el mensaje del Apocalipsis y del Cristo resucitado, y él cayó como muerto a sus pies, a lo cual el Señor lo levanta, le dice: fortalécete, y le da el mensaje a las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis 2 y 3, y toda la revelación por venir que estamos estudiando entre los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Pero hay un pasaje que podría decirse que es el más abrumador, el más serio, el más sobrecogedor de toda la Biblia, y es el que vamos a ver hoy. Es más impactante, es más impresionante que todos estos relatos bíblicos o que cualquier juicio que haya habido, incluso el de Nuremberg. Y este es el pasaje de Apocalipsis 20, que se refiere al juicio ante el gran trono blanco. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor bendiga esta palabra y nos ilumine en su comprensión. ¿Qué vemos acá? Dice Warren Wiersbe, dice: el juicio ante el gran trono blanco no será como nuestros juicios modernos en las cortes, o como el juicio en Nuremberg, donde tenían abogados, testigos, fiscales. En el trono blanco habrá juez, pero no habrá jurado, dice Wiersbe. Habrá un juez, pero no habrá un jurado. Habrá un fiscal, pero no habrá defensa. Habrá sentencia, pero no habrá apelación. Nadie podrá defenderse a sí mismo o acusar a Dios de injusticia. ¿Qué escena más impresionante será? Y esto ocurre
al final de la historia. Este pasaje nos habla de que habrá una segunda resurrección y los no salvados, los no salvos, resucitarán y comparecerán ante el juicio de Dios. No hay que confundir este juicio ante el gran trono blanco con el tribunal de Cristo que vimos en una de nuestras lecciones pasadas. En el tribunal de Cristo se juzgará las obras de los creyentes y se les recompensará. Ellos ya son salvos por haber puesto su fe en Jesús. No se los juzgará para salvación ni para condenarlos, sino que se los juzgará por sus obras, por cómo sirvieron al Señor luego de ser salvos. Así que el juicio del gran trono blanco no es el mismo que el juicio del tribunal de Cristo. Algunos han identificado el tribunal de Cristo y el tribunal del juicio del gran trono blanco como si fuese un solo juicio final. Pero esto no puede ser, al menos por estas razones, porque los cristianos no seremos juzgados por nuestras obras, lo mismo que los incrédulos. Los cristianos ya no estamos bajo ninguna condenación, dice Romanos 8:1. Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hemos visto en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesucristo nos libra de la ira venidera. Y ya no hay obra alguna por la que se nos pueda juzgar en relación al pecado que no sea la obra perfecta de Cristo. Los creyentes estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Es Cristo quien nos justifica y Él es nuestro mediador. Así que los creyentes no estaremos allí. Pero, ¿qué es este trono? Vamos a ver ahora la descripción. Dice, y vi un gran trono blanco. Y vi un gran trono. ¿No? En Apocalipsis 20:11 Juan describe un trono y vi un trono, Kai e Idón. Es una nueva escena. En griego, Juan usa esta palabra Kai e Idón, y vi, y eso lo vemos cuando vio la segunda venida, el milenio, y ahora el trono, el juicio del gran trono blanco. Ahí la hermana Janet puede también dar fe de eso, que sabe griego también. Kai e Idón introduce una nueva escena. Juan describe un trono. Ahora, un trono, la palabra trono no es la única vez que es mencionada en Apocalipsis. En Apocalipsis se menciona la palabra trono casi 50 veces, pero esta vez se usa con dos adjetivos únicos. Y vi un gran trono grande y blanco. Un trono grande y blanco. El trono es grande por las siguientes razones. El enorme tamaño en contraste con el trono que vemos en Apocalipsis 24. Es grande por el que ocupa el trono. Vamos a ver quién es el que ocupa el trono. Y es grande porque el significado del juicio, por el significado del juicio que surgirá del trono. Este es el juicio de los juicios. Este es el juicio final. Este es el juicio del cual nadie podrá escapar. Este es el juicio de la historia. Por eso es grande. El día de, ¿no? Como muchas veces decimos en nuestro medio, la boda del siglo, el evento del siglo. Este es el evento de todos los siglos. Por eso es grande. El trono es blanco porque significa la pureza de aquel que está sentado en el trono. Él resplandece como luz. Sus obras de justicia son santas. Por eso cuando en Isaías vemos, dice, purifícame y mis pecados serán blancos como la nieve. Eso significa pureza. Él es el único ser santo, como hemos visto en Isaías 6, santo, santo, santo. El Señor es puro, es perfecto. Y eso también refleja, este trono blanco refleja quién está sentado ahí. También describe la equidad con la que se administrará la justicia. Allá no habrá injusticia, allá todos serán juzgados por igual. Y el blanco también connota la rectitud del juez y la rectitud del veredicto. Será inapelable porque será el único, tal vez, el único juicio absolutamente perfecto de toda la historia. Así que comienza esta visión y vi un gran trono blanco. Por eso es grande y por eso es blanco. Pero también Juan nos dice, y dice el pasaje, ¿no?, de Apocalipsis que leímos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Ahora él dice el que está sentado en el trono. No especifica quién, pero en Apocalipsis el que se sienta en el trono, por lo general se refiere a Dios Padre.
cuando se menciona el que está sentado en el trono, se refiere por lo general al Padre. Pero eh, veamos, antes de concluir, que es solamente Dios Padre. En Juan 5:22 leemos que lo siguiente, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo juicio dio al Hijo. Él delegó todo juicio al Hijo. Él es quien nos va a juzgar. Y eso es lo que Jesús le dijo incluso a los fariseos allá en Juan 12:48, si mal no recuerdo. Él dijo, la palabra que yo les he hablado les juzgará en el día postrero. En Juan 8 o en Juan 12 está aquello. Toda palabra que ha sido predicada por el Señor Jesús y que es predicada actualmente, esa palabra actuará como testigo en el día del juicio. Al Señor Jesús se le delegó todo juicio. Eso es lo mismo que dijo Pablo en Hechos 17:31 cuando se presentó allá en el Areópago en Atenas y presentó el mensaje del Evangelio a los filósofos griegos. Él los llamó al arrepentimiento y él dijo, basta el tiempo pasado, Dios pasa por alto el tiempo pasado, pero ahora manda a los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Fíjense cómo en la presentación del Evangelio, Pablo está apuntando a aquel día cuando el mundo será juzgado con justicia por aquel varón a quien él designó, a quien Dios designó, Dios Padre designó. Está hablando de Cristo. También Pablo en Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo nuevamente está señalando al día en que Dios juzgará por Jesucristo, a través de Jesucristo, a quien delegó todo juicio. Y esto nos lleva también a Apocalipsis 3:21 y a Apocalipsis 5:13, cuando Juan ve la visión en el cielo y dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Estaba Dios Padre y el Cordero, indicando que tanto el Padre como el Hijo están sentados en el trono en esos pasajes, ¿no? Así que cuando vemos al que está sentado en el trono, aquí en Apocalipsis 20, vemos también la unidad que hay. Son dos personas diferentes, un solo Dios. Son tres personas diferentes con el Espíritu Santo, un solo Dios, una sola esencia. Pero en el trono está sentado, en este caso, Cristo, porque a Él se le delegó el juicio. Pero vemos, dice Barclay, que la unidad del Padre y del Hijo es tal que no hay dificultad en atribuir la acción del uno al otro. Jesús es Dios. Dios Padre delega el juicio a su Hijo. Así que el que está sentado en el trono es Cristo, porque el Padre le delegó el juicio a su Hijo y porque su Hijo también es Dios, la misma esencia, la misma sustancia. Así que por todo el contexto que vimos en estos pasajes, quien está sentado en el trono es Cristo. Él va a juzgar, como hemos visto en los anteriores episodios, en las anteriores sesiones. En la primera venida, Él vino a salvar. Como un cordero manso fue llevado al matadero, dice Isaías 53. Pero en su segunda venida, Él viene a juzgar. Y Él va a estar sentado allá en el día final, en el trono. Él va a estar sentado en el trono. Vamos a una tercera descripción. ¿Dónde estará ese trono? Ya hemos visto un gran trono grande, blanco. Hemos visto que el que estará sentado ahí es Cristo, es Dios. Y ahora vemos dónde estará ese trono, obviamente en base al pasaje. En presencia de esta divina majestad, la tierra y su atmósfera inmediata se desvanecen. Eso es lo que dice Apocalipsis 20:11. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está la majestad de este trono y del que está sentado allí, que aún la tierra y el cielo huyeron y no hay lugar para ellos. Esto nos lleva a un lugar fuera de nuestro ambiente actual, fuera del espacio actual, porque huyeron el cielo y la tierra. Y esto nos lleva al anterior episodio, el anterior domingo, a la anterior enseñanza, cuando vimos que al final del reino milenario, Jesús entrega el reino al Padre, quien hace la transición al reino eterno. Durante ese periodo de transición al reino eterno es donde vemos ahora el juicio del gran trono blanco y se cumple lo que dice en 2 Pedro 3:10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será quemado, todo será purificado, todo será aniquilado, todo será disuelto. La tierra y el cielo huyeron. Pedro nos está anticipando un día que todo va a ser quemado. Nunca más la tierra será inundada, nunca más habrá un gran diluvio universal como vemos en Génesis 6. Dios luego del diluvio hizo como una señal del pacto con Noé, estableció el arco iris para recordar a todas las generaciones que Dios nunca más destruirá la tierra, la maldad de la tierra por agua. Por eso es que el arco iris nos recuerda eso, no es señal de otra cosa, no es señal de ningún orgullo, es la señal de Dios de que nunca va a destruir la tierra más por agua. Pero sí, dice Pedro, anticipa que un día la tierra y el cielo que conocemos va a ser destruido, va a ser disuelto por fuego. Un holocausto nuclear, la voz de Dios destrozando todo, purificando todo. No lo sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que ante este trono blanco, la tierra y el cielo van a pasar. Así como el hombre pecador no puede permanecer en la presencia de un Dios santo, la tierra corrupta por el pecado y sus alrededores huyen. La creación está sujeta a maldición, está sujeta también a la maldición del pecado. Lamentablemente, cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron al principio, la caída no solo afectó a la raza humana, sino a toda la creación. Por eso Pablo dice, la creación gime por su redención. La salvación será universal, es principalmente para la raza humana. Cristo Jesús se identificó, se encarnó, fue verdaderamente hombre, siendo Dios se hizo hombre para salvarnos. Pero la salvación de este segundo Adán abarcará no solo lo espiritual, no solo a los humanos, eso es lo principal, pero también restituirá toda la creación. Será universal. Así que ahora vemos que esto ha sido destruido y está solo este gran trono blanco. Allí solo en ese gran trono blanco estará la gloriosa y majestuosa presencia de Dios. Lo único que veremos será la presencia de Dios. No habrá nada. Yo no sé en qué lugar estará, pero estará fuera del cielo y de la tierra. No sabemos, pero esto es un lugar especial, un lugar en el más allá. Dios es infinito, el universo es infinito. El hombre no puede conocer más allá de lo que ven los telescopios, los grandes telescopios y los cálculos. Nadie puede calcular precisamente, específicamente el tamaño del universo. Y acá estará, en algún lugar que desconocemos, fuera del cielo y de la tierra, estará el gran trono blanco. Ahora, ¿quiénes estarán delante del trono? Hemos visto dónde estará el trono. Y ahora, ¿quiénes estarán delante del trono? Esto debería ser de. ¿Quiénes estarán delante del trono? Y dice, y vi los muertos, pequeños y grandes, dice Juan. Los muertos, pequeños y grandes. Se refiere a aquellos que han vivido a lo largo de la historia. Independientemente de su estatura o posición, murieron sin reconocer y aceptar el pago de Jesucristo por sus pecados. Ahí estaban los muertos, pequeños y grandes de toda la historia. Estaban reyes, ahí en ese gran juicio estarán reyes con plebeyos. En la visión de Juan él pudo ver, es el único que pudo ver a todos los que van a estar ahí. Estarán y estaban reyes con plebeyos, estarán ricos con pobres, estarán asesinos y sus víctimas. Probablemente estén los nazis que vimos condenados en el juicio de Nuremberg. Si la justicia humana los condenó, cuánto más la justicia divina, si es que no se han arrepentido. Pero al mismo tiempo es posible que estén las víctimas de los nazis, si es que no se han arrepentido. Porque la salvación no se da por ser mártir o por ser víctima. La salvación se da por la fe en Cristo Jesús. Es posible que esté Hitler ahí en ese trono, en ese juicio del gran trono blanco, juntamente con otro que ayudó a escapar a los judíos y que no se arrepintió. Así que estarán asesinos y sus víctimas probablemente. Estarán los malos y los buenos, entre comillas. Los más malos de la historia, como Nerón, como Hitler, como Calígula, ¿no? Junto con tal vez
un rey bueno, un príncipe bueno, un hombre que vivió toda su vida moralmente bien, que hizo siempre lo correcto, que pagó a los que debía, que fue fiel a su esposa, que fue un gran padre de familia, en contraste con otro borracho, con otro mujeriego que abandonó a sus hijos. Pero estarán ambos si es que el que se cree bueno, el moralista, no se arrepiente. Ambos estarán allí. Estarán ancianos y estarán jóvenes. El pecado no se trata de edad. El pecado se manifiesta incluso desde la infancia. Pero allá estarán ancianos y jóvenes. No habrá niños, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños no van a ir a condenación. La Biblia no habla de niños condenados. Habrá mujeres y habrá hombres. El pecado ha afectado a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. No es que los hombres son más malos que las mujeres, ni las mujeres que los hombres. Todos, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. El problema principal de este mundo no es ni el machismo ni el feminismo, es el pecado. No es el racismo, es el pecado. En este juicio también estarán religiosos y ateos. Los grandes religiosos de las grandes religiones, incluidos el cristianismo, entre comillas, como religión, el islam, el judaísmo o cualquier otra religión o secta estarán allá. Gente que tal vez ha dado toda su vida al estudiar el Antiguo Testamento como judíos ortodoxos, o gente que piensa que tiene la verdad en la Biblia. Y también estarán ateos, aquellos que han rechazado el conocimiento de Dios, la existencia de Dios. Si hay algo que es lo más necio que puede haber en este mundo, es el ateísmo. Porque eso dice la palabra. Dijo el necio en su corazón no hay Dios. Porque toda la creación da evidencia de un creador, de un diseñador iniciado. Pero los ateos rechazan creer en ese Dios, porque en el fondo no por falta de evidencia intelectual, sino por una cuestión moral. Ellos no quieren aceptar ni asimilar que un día van a dar cuentas por todos sus actos morales. No quieren aceptar que hay una norma, un ser supremo que regule, que norme cómo ellos deben de vivir. Ellos quieren vivir rebeldemente, abiertamente, sin que nadie los juzgue. Entonces rechazan la idea de un Dios, no tanto por evidencia intelectual o científica, sino sobre todo por un rechazo moral, por una rebeldía moral. No quieren dar cuentas a nadie. Y para no dar cuentas a nadie, pues mejor es que no existe nadie. Y más si no se lo puede ver, como ellos dicen. Pero estarán ahí esos ateos acérrimos, como probablemente religiosos que dieron toda su vida a orar el Padre Nuestro, las Ave Marías o cualquier otra religión. Todos estarán allí. Todos quienes no han puesto su fe en Jesús. Todos los que no han estado ante el tribunal de Cristo, porque en el tribunal de Cristo van a estar solo los creyentes. Por eso les decía al inicio, veíamos que esta es la escena, este es el suceso más aterrador, más abrumador de toda la historia. Todos estarán allí, ya sea en la tierra o en el mar, porque dice, hemos visto el pasaje de Apocalipsis 20, que el mar entregará a sus muertos, ¿no? Eso es lo que vemos en nuestro pasaje del día de hoy. Dice Apocalipsis 20, si ustedes recuerdan, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, 20:13, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que ya sea en el tierra o en el mar, en una tumba o en un mausoleo, las cenizas o los restos de estos difuntos se levantarán y se unirán con sus almas para que puedan estar de pie en una forma resucitada. Esta es la segunda resurrección ante el gran trono blanco. ¿Te recuerdan que la primera resurrección que vimos es en el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, 17, 18, que dice, cuando Cristo venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Él vendrá con sus santos en las nubes, los que están ya en la presencia del Señor, y recogerán sus cuerpos, porque el ser humano es parte espiritual y es parte material. La parte espiritual o el alma se va a la presencia del Señor cuando apenas uno muere, si es cristiano, si es creyente en Cristo, o va al Hades o va al infierno. Pero en la venida del Señor, en el arrebatamiento del Señor, los cuerpos de los creyentes serán resucitados.
para ir con el Señor para siempre. Pero acá en el gran juicio del trono blanco, los incrédulos no resucitarán hasta después del milenio. Es aquí donde ellos resucitan y toman sus cuerpos. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo los que fueron arrojados en el mar? Ahí estarán los restos de todos los que se hundieron en los naufragios de la historia. Allá estarán los que murieron tal vez en el Titanic y no se arrepintieron. Vendrán y recogerán sus cuerpos de los mares, de los desiertos, de los terremotos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Muchas veces los cuerpos fueron cremados, fueron aniquilados, devorados por fieras terrestres y marinas. Ante ello, el doctor John MacArthur dice, Dios conoce cada partícula de polvo humano y cada hebra de ADN y los convoca de desiertos, cuevas, mares, tumbas, huetos y palacios. Dios es el creador, Dios del polvo hizo al hombre. Y ahora tenemos toda la ciencia del genoma humano, de la genética, del ADN y de una pequeña muestra invisible de ADN se puede reconstruir muchas cosas. Y si Dios nos ha creado a nosotros, ¿cuánto más no podrá reconstruir el cuerpo de todos los que han muerto, de todos los incrédulos que han muerto sin Cristo? Todos los restos de Hitler, que no sabemos, algunos dicen que lo echaron al mar, los de Osama Bin Laden, que luego de ser ejecutado lo echaron al mar, y desechos, todos serán llamados a este gran trono, al juicio del gran trono blanco. Nadie podrá escapar. Así que ya sabemos quiénes estarán delante del trono. Estarán solamente los incrédulos, solamente aquellos que han rechazado a Cristo, sin distinción de edad, sin distinción económica, sin distinción social. Allá no habrá ricos ni pobres, buenos ni malos, pequeños ni grandes, todos estarán allá. Todos los que hayan rechazado a Cristo. Ahora, ¿quiénes estarán delante del trono? Seguimos. Después, aquí es bueno explicar esta parte, porque ¿qué pasa cuando morimos? Después de la muerte, el alma continúa existiendo. El cuerpo se queda en esta tierra, va al cementerio, ¿no? Pero el alma, el espíritu continúa existiendo. Y en la resurrección, el alma recibirá un cuerpo adecuado para la existencia eterna. Primero los creyentes resucitarán primero en la primera resurrección, en el arrebatamiento. Y ahora, luego de 1000 años después aproximadamente, ante el juicio del gran trono blanco, los incrédulos toman sus cuerpos. Antes de la resurrección, el alma del creyente está en la presencia de Dios, esperando la recompensa eterna, esperando el arrebatamiento. Bueno, ya está en la presencia de Dios, esperando el tribunal de Cristo. Nosotros los que estamos en la tierra esperamos el arrebatamiento. Y eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:8. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando salimos del cuerpo, inmediatamente los creyentes estamos en la presencia del Señor, en el cielo. No hay un lugar intermedio. En tanto que la alma del incrédulo está en el infierno, va directamente al Hades, que es el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se lo llamaba Sheol, que era el lugar donde iban a parar los muertos. Y en el Nuevo Testamento se menciona la palabra Hades, con H, que se refiere al lugar donde también van las almas perdidas a la espera de la condenación eterna. Jesús usó mucho esta palabra en referencia al infierno. Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo. Hay quienes niegan la existencia del infierno, pero Jesús habló más del infierno que del cielo. Allá será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Y la palabra que muchas veces usa para infierno en griego es Gehenna, que era el lugar fuera de la ciudad donde ardía la basura, donde los gusanos pululaban, donde se emanaba mal olor y todo se echaba y se quemaba ahí. Y él hizo referencia a ese lugar como el destino de las almas eterna, el destino eterno de las almas que rechazan su evangelio y su mensaje, que arderán para siempre. Por eso él dijo, arrepiéntanse y crean en mí para evitar ese lugar. Leía esta semana una frase que la compartí que dice, cuando alguien te diga, la vida es corta, disfrútala, haz lo que se te venga en gana, disfrútala, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando alguien te diga, la vida es corta, disfrútala, tú dile, el infierno es eterno, evítalo. El infierno será eterno, el lugar de los impíos esperando el juicio final.
Fíjense que según la Biblia no hay purgatorio, ni tampoco hay reencarnación. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se está refiriendo a este juicio. Los hombres mueren una sola vez. No hay karma, no hay reencarnación, como sostienen las religiones orientales, como el hinduismo, o como sostiene incluso el gnosticismo. La otra vez, hace una semana atrás, hablé con una persona eh, que lo había conocido en el pasado visitando alguna iglesia y lo fui para contratar para un trabajo de tapicería, ¿no? Y yo pensaba y le pregunté cómo estás y dónde estás yendo y qué estás haciendo. Y bueno, me comentó que estaba yendo a un grupo de los gnósticos, ¿no? Que se llama algo así como Sociedad Científica Cultural y algo así. Y una de las cosas, cuando yo le compartía el Evangelio, una de las cosas que él me mencionaba era que no, que el alma, que tiene la oportunidad del ser humano de 108 veces prepararse para evolucionar. Pero eso no dice la Biblia, le dije. La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, ni menos 108 reencarnaciones. No hay purgatorio. La idea del purgatorio viene de la idea medieval, donde se creía que uno entraba al cielo por los méritos que uno tenga. Entonces, como tú, como ser humano, si algún ser humano no había alcanzado los suficientes méritos para ganarse el cielo, la suficiente justicia para ganarse el cielo, pues tenía que esperar en el purgatorio hasta que muchos oren por él o hagan misas o compren indulgencias para que pueda salir de ese lugar, para que purgue sus pecados. De ahí viene la palabra penitencia, ¿no? Hasta que sea purgado y llega a un nivel de pureza para recién ir al infierno. Fíjese que es similar al concepto de reencarnación, solo que el purgatorio es después en un lugar fuera de la tierra, ¿no? En la reencarnación es como que creen que vuelves a nacer o a reencarnarte en algún ser vivo hasta que alcances un nivel superior. Pero la Biblia no habla de un lugar intermedio, habla directamente del cielo, donde van los creyentes, inmediatamente dejan el cuerpo, esperando la primera resurrección, venir en el arrebatamiento, a recoger sus cuerpos y el tribunal de Cristo. Y en el caso de los incrédulos, habla del juicio final. Una sola vez y después de esto el juicio. El juicio del gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco, todos los incrédulos muertos de todos los tiempos y de todas las edades serán resucitados. Todos los que no tienen la justicia de Dios en su vida. Por eso Juan 3:36, el Señor Jesús, luego del versículo más famoso que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí en el juicio del gran trono blanco estarán los que rehusaron a creer en el Hijo. Los que se rehusaron a creer en el Hijo estarán ahí y serán condenados. La ira de Dios caerá sobre ellos. Y eso es lo que vemos también en Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice lo siguiente. Luego de que el 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos de Dios, en el caso de los creyentes, Dios nos amó y envió a Cristo a rescatarnos, ¿cuánto más ahora que somos salvos, seremos salvos de la ira? Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, evitarás ese día. La justicia de Dios te cubrirá. Ahora, ¿sobre qué va a juzgar ese día? ¿Sobre qué base Dios va a juzgar ese día a los incrédulos? Veamos el texto. Dice que durante ese juicio se abrirán varios libros. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Este es un pasaje muy similar a Daniel 7, cuando también Daniel ve una visión y él ve la visión allí del anciano de días y dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, dice Daniel. Es el mismo pasaje, está apuntando al mismo evento. Daniel también es un libro profético y Apocalipsis hemos dicho que es el océano en donde desembocan todos los libros proféticos y ríos proféticos de la Biblia. En ese día se juzgará a los incrédulos en base a lo siguiente. Se abrirán dos tipos de libros. El primer tipo de libros son los libros de las obras. Se revelarán los registros de cada acto y cada pensamiento del ser humano, incluidos las acciones y pensamientos secretos. Las cuentas secretas que están en Suiza o en algún paraíso fiscal que muchas veces se desconoce cuál es el origen de esos recursos, también serán descubiertas en ese día. Cada acto, cada pensamiento, cada cuenta de cada incrédulo será revelado. Cada persona y obra será juzgada delante de Dios. Nada será oculto, como dice Eclesiastés 12:14. El gran Salomón, el predicador, el hombre más sabio que existió en la tierra, dijo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo será juzgado un día. Todo se revelará un día. Mateo 12:36, el Señor dijo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagínense, desde una palabra, desde una mala palabra, desde de un chisme, todo será contado. De todo eso se dará cuenta en el día del juicio. De toda blasfemia. Romanos 2:16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo secreto se revelará en ese día. No sabemos cómo, estarán millones de millones de toda la historia. Tal vez estemos en otra dimensión de tiempo, pero cada uno, cada persona individualmente dará cuentas a Dios de sus actos, de sus obras. ¿Cuál será la base o norma para ese juicio? Las obras. Las personas serán juzgadas según con lo que hicieron, con lo que sabían, según la palabra, según su conciencia y según el conocimiento que recibieron del Evangelio. El juicio será justo y proporcional. Dios no es injusto, Dios es justo. Dios nunca da por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Las personas serán juzgadas por el nivel de conocimiento, de luz que tenían de la verdad. Ahora algunos dirán, ¿eso quiere decir entonces que los que no escucharon del Evangelio no serán juzgados? No, miren lo que dice Romanos 2, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque en Romanos 1, Pablo establece que los gentiles no tenían ley como los judíos que tenían la Torá y el Antiguo Testamento. Romanos 1 establece que Dios ha puesto una conciencia en los hombres de lo bueno y lo malo. Y cuando ellos violan esa conciencia de lo bueno y de lo malo que Dios ha puesto en su mente y cauterizan su conciencia, están violando igual la norma de Dios, más allá de la ley. Se revela su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que en el juicio de Nuremberg que vimos al comienzo dijeron, el tribunal dijeron a los nazis que apelaron a decir, solo seguíamos órdenes superiores. Y ellos dijeron, debían haber seguido la orden de su conciencia, que te indica que matar y asesinar a gente inocente e indefensa es perverso y es malo. Es lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad. Así que los que no tienen ley serán juzgados por su conciencia y ahí nadie podrá decir, yo no sabía lo que era bueno o lo que era malo. Toda palabra será juzgada. Y también todos los que bajo la ley han pecado, está refiriéndose en ese caso a los israelitas, a los judíos que tenían la ley, pero que tampoco pudieron cumplirla, por la ley serán juzgados. Todos serán juzgados. Y el juicio será proporcional, obviamente no será el mismo castigo para Hitler que para una persona, entre comillas, buena, pero que no se arrepintió.
Jesús dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que lo rechace. Cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio, les dice, cuando una ciudad o alguien les rechace el mensaje del evangelio, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Y les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o persona que los rechace. ¡Qué terrible! Y aquí nos muestra que va a haber diferente, nos da a entender que va a haber diferente proporcionalidad. Pero el pecado más grave es el de la incredulidad, aún más que el de la impureza o homosexualidad o la impureza sexual. Más grave que aquello es rechazar el mensaje del evangelio. Rechazar, mejor les hubiera haber sido no conocer la verdad. Y dirán, bueno, entonces no prediquemos el evangelio para que la gente no sea juzgada. No, su conciencia igual los va a acusar. Todos serán juzgados por el nivel de conocimiento, de conciencia que hayan tenido, pero nadie podrá escapar, nadie podrá apelar porque el juicio será justo. Ahora dirá, alguien me preguntó, ¿y por qué los juzga y ya estaban en el infierno? Yo les dije, ahorita están en el infierno como en una detención preventiva. Fueron pillados infraganti, murieron infraganti en su pecado y están en detención preventiva en el Hades o en el infierno. Lo que va a ser el juicio final es solamente confirmar por qué están allí, pero no podrán escapar porque Dios es justo y lo sabe todo. ¿Quiénes más estarán en ese día? Los falsos maestros y los falsos creyentes también serán juzgados. Los que han pervertido el glorioso evangelio de Cristo serán juzgados. Por eso Pedro dice en 2 Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Algunos creyentes o falsos creyentes y maestros, por eso también dice, no os hagáis maestros, dice Santiago, algunos de vosotros, serán juzgados. Mejor les hubiera haber sido no estar expuestos a algún grado de justicia, porque su castigo será mayor. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negaban la deidad de Dios, negaban el evangelio de Dios. Gálatas 1:5, Pablo dice que hombres se levantan en la iglesia y traen otro evangelio. Si alguno, dice, les trae otro evangelio, sea anatema, sea maldito, será condenado en el día del juicio por pervertir el evangelio. Todos los falsos maestros que vemos, todos los televangelistas que lucran con el evangelio, un día serán juzgados por las intenciones de sus corazones. Los que han dejado a Cristo y se han aferrado a las obras de la ley serán juzgados. Así que el primer libro que se abre, los libros, es el libro de las obras. Todos serán juzgados por sus obras. Y alguien dirá, pero no es que somos salvos por la fe. Sí, vamos a ver más adelante. Somos salvos por la fe, los creyentes, pero los que rechazan a Cristo van a ser juzgados por sus obras. Los creyentes no seremos juzgados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. No va a haber tiempo para ver una ilustración del hermano Paul Washer, que nos habla de que hay solamente dos religiones en realidad, la religión de las obras y la religión de la fe. Y él pone un ejemplo ahí de un musulmán y de un judío que confían en su justicia propia. Y el reportero le pregunta al judío y al musulmán, ¿y usted en base a qué piensa entrar al cielo? Y él dice, en base a la observancia de la Torá, dirá el judío, en base a la observancia del Corán, dirá el judío, por todas las obras justas que he hecho. Y el mundo entiende eso, el mundo como que capta de que algo tienes que hacer para alcanzar la vida eterna. Y al cristiano se le preguntará, ¿y usted por qué quiere entrar al cielo? Y el cristiano responderá, yo entraré al cielo, yo no merezco entrar al cielo, pero yo entraré al cielo por las obras de Cristo, por la justicia de Cristo, por la gracia de Cristo, porque Él me rescató, Él me salvó y puse mi fe en Él. Y entro al cielo no por mi justicia, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno, porque Cristo es bueno, porque Él ha muerto en mi lugar.
Esa es la diferencia. Por eso hay dos tipos de religiones. Todas las religiones, las sectas y las desviaciones del evangelio acaban siempre en obras. Fe en Cristo o la Biblia o fe en Dios, más obras, más ley, más Torah, más esto, más lo otro. Todas encajan en esa descripción. Religión por obras, justicia propia, que son trapos de inmundicia. Pero la única religión verdadera no es una iglesia, no es una denominación, no es una religión, es Cristo. La justicia de Cristo salva. Y eso es lo que vemos en el segundo libro que se abre, el libro de la vida, donde va a dar la sentencia. Va a haber una sentencia, como en todo juicio, y se abrirá el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Se abre otro libro. Libro en este caso es singular porque hay un solo libro de la vida. Es el libro de la vida que contiene los nombres de los elegidos de Dios, los comprados por Cristo. Ellos no experimentarán condenación ni juicio, pero se va a abrir para que los que están ahí condenados comprueben que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el destino eterno. Y la adoraron. Fíjense, hemos visto también en el periodo cuando el anticristo se manifiesta a la mitad de la tribulación y él impone la marca de la bestia 666, que no sabemos qué es, pero es algo que les va a permitir comprar y vender y va a demandar que todos tengan esa marca y lo adoren. Eso va a ser consciente, voluntario, deliberado en medio de la tribulación para los que se queden. Por eso decíamos que la vacuna que dicen ahora no es la marca de la bestia, no estamos en ese momento, no estamos adorando, al ponernos la vacuna no estamos diciendo adoro al anticristo, ni estamos en ese momento, ni estamos adorando a nadie. Podrás estar de acuerdo o no, pero no es la marca de la bestia, ni ningún chip por ahora, menos. Pero ¿quiénes adoraron a la bestia, al anticristo? Los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los elegidos jamás adorarán a la bestia. En Juan 11:25 Jesús le dijo a Marta, cuando Lázaro había muerto, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Los creyentes, los que están en el libro de la vida, los que hayan creído en Cristo, no morirán, no serán condenados. La creación está sujeta a la muerte física, pero solo los incrédulos están sujetos a la segunda muerte, la expulsión al lago de fuego. Solo los que rechazan a Cristo serán destinados al lago de fuego. El Señor resucitado prometió a la iglesia de Esmirna, hemos visto en Apocalipsis 3 de pasada, Apocalipsis 2:11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es esta, cuando son lanzados a la condenación eterna. La primera muerte es cuando mueres físicamente. La segunda muerte es la muerte espiritual y eterna. Por eso el extinto doctor Adrian Rogers decía, el que nace una vez morirá dos veces, y el que nace dos veces morirá una vez. Nuevamente, el que nace una vez morirá dos veces, y el que nace dos veces morirá una vez. ¿A qué se refiere? El que nace una vez solamente físicamente va a morir dos veces, primero físicamente y luego espiritualmente cuando se ha lanzado al lago de fuego. Pero los que nacen dos veces, es decir, físicamente y luego nacen espiritualmente por el poder del Espíritu y poniendo su fe en Cristo Jesús, los que nacen dos veces morirán una sola vez, porque luego serán resucitados y mueren antes que Cristo venga y no serán condenados. Así que si tú quieres evitar la segunda muerte, debes nacer dos veces. Si tú quieres evitar ir al infierno, debes nacer dos veces. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, allá a mediados del siglo XIX, en 1800, y decía, si alguno de ustedes desea ser salvo por las obras, recuerde, un pecado arruinará su justicia. Esto es para los que quieren ser salvos por observar la ley. Un pecado arruinará su justicia. Un pensamiento arruinará tu justicia. Una mota de la escoria de esta tierra estropeará la belleza de esa justicia perfecta que Dios requiere de tus manos. Dios requiere justicia perfecta. Si queréis ser salvos por las obras o por la ley, varones, hermanos, debéis ser tan santos como los ángeles. Debéis ser tan puros e inmaculados como Jesús, porque la ley requiere perfección y nada menos que ella. Y Dios, con inquebrantable venganza, abatirá a todo hombre que no pueda brindarle una obediencia perfecta.
La única manera de tener una obediencia perfecta es a través de Cristo Jesús. Pablo dijo, la ley fue dada para llevarnos a Cristo, para revelar nuestro pecado, para humillarnos delante de Dios y decir, no puedo cumplir ese estándar divino, necesito a Cristo quien me justifica. Por último, vemos en el gran trono blanco la muerte de la muerte, la muerte de la muerte. Dice, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. La muerte que ha atormentado a todas las generaciones, que ha sido el misterio y el temor de todo ser humano que ha existido en la tierra. Todo el mundo quiso prolongar su vida y evitar la muerte, pero nadie puede escapar de ella. Y el Hades, que es el lugar donde son llevados luego de la muerte los incrédulos, el lugar de los muertos, será lanzado al lago de fuego. ¿Qué es ese lago de fuego? No lo sabemos a cabalidad, es un lugar que Dios ha preparado fuera de este universo, fuera del espacio conocido, donde 1000 años antes fue arrojado, antes del milenio, ¿se acuerdan? Fue arrojado el anticristo y el falso profeta. Luego del juicio del gran trono blanco, 1000 años después del milenio, será lanzado Satanás y todos los condenados. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, venció la maldición de la muerte, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, el día que pecaren ciertamente morirán. La muerte es la consecuencia de la desobediencia y de la caída del hombre. El segundo Adán, Cristo, en contraste con el primer Adán que pecó y cayó, el segundo Adán, que es Cristo, murió, cargó nuestro pecado, resucitó al tercer día y venció la muerte. Satanás es destruido y arrojado al lago de fuego en Apocalipsis 20:10, uniéndose a la bestia y al falso profeta, como ya vimos. Los muertos, los incrédulos, son juzgados y arrojados al lago de fuego. Finalmente la muerte y el Hades son derrotados y arrojados al lago de fuego. Ahí irán a parar los incrédulos, la muerte, el Hades, el falso profeta, la bestia y el anticristo al lugar del destino eterno, al lago de fuego. No sabemos cómo será, si será el fuego literal o será oscuridad o será tormento, no lo sabemos a cabalidad, pero lo que sí está seguro que será un lugar de tormento eterno. No habrá aniquilación como sostienen algunos, habrá sufrimiento eterno. Apocalipsis 21:4, que vamos a ver el próximo domingo, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjense, la muerte siempre trae dolor, llanto, clamor, pero ya no habrá muerte en el reino eterno, como veremos el próximo domingo. Por eso Pablo, en el pasaje que habla de la resurrección de Cristo, termina diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, el poder del pecado, la ley, porque la ley revela nuestro pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo retener a Cristo. Cristo venció la muerte y un día será derrotada finalmente gracias a la obra de Cristo. Para acabar, queridos amigos, hermanos, veremos un llamado a examinarnos. Debemos decir que Dios será justo, mejor dicho, Dios será justo. Nadie podrá alegar en aquel día diciendo yo no debería estar allí, o yo debería estar en el cielo, o yo no debería estar en el lago de fuego. Nadie podrá alegar eso. Jesús dijo esto en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como evidencia de la salvación por fe. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no eran verdaderos creyentes, porque solo usaron el evangelio para sus propios propósitos. El juicio será justo. Nadie en el infierno podrá decir, yo quise arrepentirme, yo quise venir a Cristo, yo quise creer en Cristo y Dios no me lo permitió o Dios no me escogió. Nadie podrá decir eso. Todos los que están en el infierno estarán allí justamente porque han rechazado creer en Cristo.
No habrá nadie que pueda decir yo quise creer en Cristo y no pude. Puedes creer en Cristo ahora. Todos pecamos, dice la Biblia. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jonathan Edwards dijo, la grandeza de nuestro pecado radica en la grandeza de la persona contra quien se comete el pecado. La grandeza de nuestro pecado estriba en la grandeza de la persona contra quien se comete el pecado. Y para que entiendan esto, imagina un juego de niños, de guerra, de pelotitas o de alguna cosa que se lanza. Mientras juegan y se achuntan, como decimos acá en Tarija, entre niños, no hay problema. Están jugando entre niños. Pero ¿qué pasa si se lanza esa pelota o ese dardo a una persona mayor? Eso causaría cierto estupor. Y si es más, si se lanzara una pelota contra un policía, sería todavía peor y grave, más peor, como dicen Tarija, sería peor y grave. Pero, ¿qué pasaría si lo lanzaran contra el presidente o contra una autoridad o contra la reina de Inglaterra? Seguramente te arrestarían. Esto quiere decir que mientras más alto subamos en la escalera de la importancia, más culpabilidad tenemos de nuestro pecado. Piense ahora en la realidad de que todos nuestros pecados son contra el santo, puro, omnisciente y omnipotente Dios que nos creó. Eso convierte nuestros pecaditos, como pensamos a veces, en una grave infracción y es una ofensa a Dios, dice Erwin Luther. Así que la grandeza de nuestro pecado no radica en el pecado en sí, sino a quien ofendemos, a ese Dios grande, soberano y santo. Dios será justo en aquel día. Para escapar de aquel día, necesitamos la justicia de Dios. Las multitudes que se encuentren en el juicio del gran trono blanco carecerán de la justicia necesaria para entrar al cielo. Peor aún, carecerán de un abogado, no habrá quien los defienda, porque ya estarán juzgados. En tanto, los que confiaron en Cristo como su Señor, como su Salvador, tendrán un acuerdo extrajudicial, no llegarán a ese juicio. Serán investidos con la justicia de Cristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo, la justicia de Dios, toda su vida santa y perfecta, se te transfiere a tu cuenta. Y todos tus pecados van a la cruz. Por eso Isaías dice, Él cargó nuestros pecados. Si tú quieres evitar ese día del juicio, del gran trono blanco, pon tu fe en Cristo, vístete de la justicia de Cristo. Es por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Si pones tu fe en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, la justicia de Cristo te investirá. Serás declarado perfecto y santo, no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda en el día del juicio, sino que tenga vida eterna. Si tú crees en él, tendrás vida eterna. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si pones tu fe en Cristo, serás hecho justicia, la justicia de Dios, el vestido lino blanco que vestirá la novia de Cristo, que son las obras de Cristo, se te será entregado y podrás entrar a su presencia. Solo Cristo califica como Salvador. ¿Por qué Él nos puede dar su justicia? Porque solo Él califica como Salvador. Nadie más murió y resucitó por tus pecados. Ningún líder religioso murió. Nadie dijo ser Dios y resucitó. Recuerda esto. Cristo murió en el año 33 después de Cristo. Resucitó 3 días después. Él viene otra vez. Por nada del mundo te quites esto de la cabeza. Él viene. Él viene a juzgar. Y la única manera de escapar de ese gran día de juicio es poniendo tu fe en Cristo Jesús. Si crees en Él, serás salvado por sus obras de justicia, la justicia de Cristo. Pero si rechazas creer en Él, serás juzgado y condenado por tus obras de injusticia. Te quedarás con tus vestidos inmundos de injusticia. Así que, ¿con qué te vestirás? ¿A qué te aferrarás? Porque créanme, queridos hermanos, oyentes, amigos, tan cierto como existe el sol, la luna y las estrellas y este mundo, tan cierto como eso, este día vendrá. Aunque la visión tardare por un tiempo, sin duda vendrá, dice el profeta. Vendrá, porque está escrito en su santa palabra. Así que corramos a Cristo, confiemos en Cristo
y escapemos del día de la hora, de la ira venidera. Amén. Que el Señor nos ayude, y antes de terminar y dar lugar a las preguntas o comentarios, vamos a escuchar una pequeña canción que habla precisamente sobre esto. Escúchenla atentamente. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Vengo a ti, tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo. Vengo a ti. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo. Vengo a ti, tal como soy, tu gran amor me vence, y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo. Vengo a ti, servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo. Vengo a ti. Amén. Para terminar, D.L. Moody, un gran evangelista del siglo pasado, a finales del 19, comienzos del 20, decía: algunos hombres dicen, no soy digno de venir, pero nunca conocí a un hombre que fuera digno. Jesús no profesa salvar a hombres dignos, Él salva a los pecadores. Que esa sea nuestra oración este día y esta noche. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.